Hola, bienvenidos a Uno a Comprar. En este video vamos a derivar unas funciones especiales en complejo. Y la primera es cómo se deriva una constante diferente de 0 a la z. Entonces, ¿cuál es la definición de esto? Simplemente la definición de esto es e al logaritmo natural de c a la z. ¿Cómo quien dice esto es e a la z? Logaritmo natural de c, naturalmente c diferente de 0. Entonces ahora sí, ¿cuál es la derivada? Naturalmente cuando uno está derivando, derivas son funciones. Si hay que restringir ese logaritmo, se restringe a una rama principal, ¿no? Aquí vamos a derivar la función como si fuera función. ¿Cuál es la derivada? De c a la z para c diferente de 0. La derivada de esta, que es la misma función. O sea, y esta función es esta, entonces simplemente va a ser c a la z por la derivada de z logaritmo natural de c, que es simplemente el logaritmo natural de c. Esa es la derivada de esta función. La derivada de una constante a la z simplemente es la constante a la z por el logaritmo natural de c. Por ejemplo, ¿cuál es la derivada de i a la z? Entonces va a ser i a la z por el logaritmo natural de i. ¿Cuál es la derivada de 1 más i a la z? Va a ser simplemente 1 más i a la z por el logaritmo natural de 1 más i, que nosotros ya sabemos cómo se calcula. Entonces, de esa forma es como derivamos una constante a la z. Una constante a la z es la constante a la z por el logaritmo natural de c, ¿no? La constante a la z por el logaritmo natural de c. Bueno, esa es la primera. La segunda, ¿cómo se deriva z a la c? Entonces, primero, recordemos cómo se define z a la c. C es una constante. Entonces, esto es igual a e a la logaritmo natural de z a la c. O sea, esto es e a la c logaritmo natural de z. Y ahora sí, la derivada. ¿Cuál es la derivada de z a la c? Entonces simplemente es la derivada de esta función, que es la misma. O sea, z a la c por la derivada de exponente, digámoslo así. O sea, por c sobre z. O sea, simplemente esto es la constante por z a la c menos 1. Entonces, lo mismo que en una variable, ¿no? X a la constante, lo mismo. La constante por x a la constante menos 1. Z a la una constante, pues la derivada va a ser la constante por z a la constante menos 1, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene f de z igual a z a la cuarta, ¿cuál es la derivada? Pues simplemente va a ser 4 por z a la 4 menos 1. 2. Si yo tengo f de z igual a raíz de 1 más z al cuadrado, entonces, ¿cuál es la derivada? Entonces simplemente va a ser 1 medio de esta expresión a la 1 medio menos 1, o sea, a la menos 1 medio. Entonces aquí me queda simplemente la raíz de 1 más z al cuadrado por la derivada interna, que es 2z. Entonces cancelamos el 2 y cancelamos el 2. Y la derivada de esto simplemente es z sobre la raíz de 1 más z al cuadrado. O sea, simplemente va a ser z sobre la raíz de 1 más z al cuadrado, ¿no? ¿De acuerdo? Y lo mismo, si yo tengo ahí cualquier función de la forma z o una función a la una constante, ¿no? Una función. ¿Cuál es la derivada de esto? Z a la una constante. Aquí puede aparecer una función cualquiera, como en este caso, ¿no? 3, a ver, si yo tengo otro ejemplo. F de z. Que yo tenga la raíz cúbica de 1 más z al cuadrado, de 1 más z al cuadrado más z. ¿Cuál es la derivada? Entonces, esto es a la 1/3. Entonces sería simplemente 1/3
de esto a la 1/3 menos 1, o sea, de 1 más z al cuadrado más z a la 1/3 menos 1, o sea, menos 2/3, ¿no? Por la derivada interna, que es simplemente 2z más 1, ¿no? Entonces, común y corriente, ¿no? Esto es esta expresión a la 1/3, la derivada 1/3, esto a la 1/3 menos 1, o sea, 1/3 menos 3/3 menos 2/3 por la derivada interna, que es 2z más 1, ¿no? Hasta pronto.